La grabación. Hola, muy buenos días. Saludable día para todos y todas. Recordar que esta sesión se está videograbando y que será transmitida en forma posterior en nuestro canal de YouTube. Hoy me permito dar la bienvenida a nombre de la Obularia y del Seminario Internacional Autoetnografías en Diálogo, Saberes Diversos, Metodologías Creativas y Epistemologías Otras. A la presentación del libro La experiencia vital femenina en la Academia Mexicana Contemporánea. Repensar el género en diálogo desde la autoetnografía, coordinado por la doctora Susan Street. Para todos y todas, me permito explicar brevemente la dinámica. Cada una de nuestras lectoras tendrá 15 minutos para comentar los diversos capítulos del libro. Enseguida, esperamos un comentario tanto de la coordinadora del libro como de las autoras que nos engalaran hoy con su presencia, la doctora Mercedes Blanco y la doctora Norma Georgín. Finalmente, abriremos el espacio para escucharnos y dialogar los que hoy compartimos. Sin otro comentario adicional, cedo el uso de la voz a las lectoras. Gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias. Bueno, yo tomé la palabra a nombre de Oliver y mío, y ella ya en su momento también yo creo que expresarán su gusto por tener esta primicia de ser entre, además de las mismas autoras y editores y demás, pues de las primeras que leímos este hermoso texto. Y bueno, empiezo yo, porque bueno, así nos organizamos para poder tener tiempo para escucharnos, para hablarnos. Y bueno, yo comienzo con la introducción. Después comentaré un poco sobre el texto de Mercedes y también el de Oresta. Y posteriormente mis compañeras comentarán sobre otros de los textos. Y bueno, bueno, para organizar y porque nos dimos tiempos, organicé mis ideas en textos también. Entonces, bueno, me permito con la primera parte, que fue la introducción, el libro La experiencia vital femenina en la Academia Mexicana Contemporánea, repensar el género en diálogo desde la autoetnografía, que como ya escucharon, coordina nuestra querida Susan. Es una obra colectiva que articula relatos de vida de mujeres académicas con una propuesta metodológica y política. En este caso, como ya sabemos, pues la autoetnografía como una herramienta para politizar lo personal y visibilizar cómo el género atraviesa las trayectorias profesionales en la educación superior. Y bueno, la introducción más, además de obviamente presentar cómo está organizado el texto, Susan hace una reflexión profunda sobre cómo aprendemos y qué nos queda de cada uno de estos textos, ¿no? Porque contextualiza la experiencia colectiva que dio el origen al texto, relata cómo a través de seminarios eh, en los que estas académicas, mujeres, madres, activistas, compartieron sus escritos y surgió la necesidad de narrar sus historias en primera persona para entender, cuestionar y resignificar las estructuras de poder que persisten en la academia mexicana. Susan plantea que la autoetnografía es una guía para visibilizar las emociones, los efectos y las contradicciones que marcan la vida académica de las mujeres, desafiando los cánones de objetividad que han invisibilizado estas dimensiones. El libro se convierte así en un ejercicio dialógico. Cada autora ofrece una mirada única, nos dice Susan, eh, pero al mismo tiempo el conjunto de relatos, de narrativas, de expresiones, de pensamientos, de ideas poéticas, se convierte en una diversidad que muestra las trayectorias, los silencios impuestos, las resistencias que encontraron en sus vidas, en sus experiencias vitales y las estrategias que tuvieron que también desplegar para contrarrestar esas inercias que ya existían en las instituciones, ¿no?
y en estos espacios históricamente dominados por los hombres. La obra ilumina cómo las desigualdades de género en la academia no son anecdóticas ni individuales, sino estructurales y persistentes, aunque también demuestra que la sororidad y el reconocimiento mutuo pueden abrir posibilidades de transformación. En conjunto, nos dice Susan, el libro aporta un testimonio polifónico y generacional que invita a reflexionar sobre las formas en que la Academia Mexicana sigue reproduciendo desigualdades de género, pero también sobre la potencia de la escritura personal y colectiva como herramienta de cambio. Con valentía y honestidad, las autoras revelan sus dudas, contradicciones y logros, construyendo un material para repensar el género en la educación superior y fortalecer los lazos entre mujeres académicas. Bueno, este es solamente breves ideas que yo rescato del profundo ejercicio que hace Susan para introducir el texto y enseguida cada una de nosotras comentará los capítulos. Empiezo yo en el orden cronológico, si están de acuerdo, con el texto en este caso de Mercedes Blanco, que plantea, el título de su trabajo es Una trayectoria académica a contracorriente. Y con lo que inicia es obviamente dedica su texto, pero empieza construyéndose con una analogía que me gustó mucho, que tiene que ver con el esfuerzo que hace el salmón nadando a contracorriente. Y de esta manera Mercedes caracteriza, o me gustó que inicia precisamente con esta imagen, con esta metáfora creativa para, para arrancar cómo es que empieza todo su proceso de reflexión, de posicionamiento. Y bueno, se asume como un salmoncito que nada río arriba, imagen que se convierte en el hilo conductor de su narrativa y que le permite simbolizar los múltiples desafíos que enfrentó al elegir temas de investigación marginalizados en las instituciones académicas mexicanas de los años 60, 80 hasta los 90. Incluso yo me atrevería a decir que sigue, ¿no? En las siguientes décadas y en el momento actual. Pero bueno, a ella le tocó los momentos más crudos, más complicados, ¿no? Para poder proponer estos temas, ¿no? Y cómo habían sido, en este caso, los temas de mujeres y de género, esos con los que empezó su contracorriente, ¿no? Su trayecto hacia, hacia lo que ahora es ella, ¿no? O lo que en sí misma creo que es importante que ella misma se reconoce. Su modelo de escritura combina un eje cronológico fragmentado con anécdotas que exponen con agudeza las tensiones que vivió como académica pionera en un contexto dominado por jerarquías patriarcales. A través de esas anécdotas reconstruye escenas que muestran la violencia simbólica que experimentó, las resistencias que encontró y la incomprensión que vivían quienes elegían investigar temas de interés feminista. Uno de los rasgos distintivos de la autonografía de ella es el empleo de diálogos reconstruidos que dinamizan el texto, permitiéndonos situarnos en los momentos de confrontación e incomodidad que vivió y que desenmascaran el machismo patriarcal institucional. Mercedes considera que narrar desde la experiencia propia es una forma legítima de producir conocimiento crítico y politizar lo personal. Su relato refleja una profunda pasión por abrir caminos, cuestionar lo establecido y formar nuevas generaciones de estudiantes desde una perspectiva crítica y feminista. Bueno, crítica feminista. Con su texto podemos ver cómo se articula su experiencia personal con un análisis generacional que muestra cómo la apertura al estudio del género en México fue un proceso lento, lleno de obstáculos y marcado por la necesidad de persistir frente a la desvalorización institucional. Por eso, su autoetnografía se convierte no solamente en un testimonio de su vida académica, sino un reflexionar sobre las barreras que siguen enfrentando las mujeres que desean
transformar la academia. Podríamos decir que la autoetnografía que presenta Mercedes en este libro se nutre de emociones como la frustración, el orgullo y la satisfacción, mostrando que el conocimiento se produce desde la subjetividad y que las experiencias vitales son fuentes legítimas para pensar críticamente la academia. Mercedes y su hacer autoetnográfico en este libro se caracteriza, ya cerrando mi presentación sobre el texto de Mercedes, por ser crítico, metafórico y profundamente reflexivo, ofreciendo una narrativa que hace visible los desafíos estructurales que enfrentan las mujeres en la academia y que invita a cuestionar las corrientes que buscan encauzar, limitar y desvalorizar sus trayectorias. Y bueno, hasta aquí dejo el comentario sobre el texto de Mercedes y le doy la palabra a Fer. Sí, voy yo. Adelante. Ya, bueno, buenos días con todas, con todos. Bueno, primero quiero comenzar agradeciendo este espacio de este seminario, ¿no es cierto?, de autoetnografías en diálogo, porque a mí se ha convertido a mí en un espacio, en un momento de encuentro con mi propia historia. Entonces, gracias por convocarnos y convocarnos a comentar este texto que para mí fue de mucha emoción, de muchas emociones, de muchos afectos también que ahí fueron surgiendo. Bueno, yo parto de la pregunta que Susan Street plantea en la introducción del libro y creo que orientó mi lectura de los capítulos que leí, que fueron de Marcela López Arellano, de Yolanda Padilla Rangel y de la propia Susan Street. Susan Street, pues en la introducción nos dice, ¿hasta qué punto reconocemos la marca del género en las experiencias vitales de estas autoras y cómo las relacionamos con nuestras propias trayectorias en las instituciones de educación superior? Y bueno, estos tres capítulos a mí me resonaron profundamente porque he sentido que alguien narraba también fragmentos de mi propia historia, ¿no? Eso es que a veces, y que durante mucho tiempo, pues tampoco me había atrevido a nombrar. Y bueno, en coherencia con el propósito de la autoetnografía, comparto también mi historia. Soy María Fernanda Solórzano, Granada, soy ecuatoriana. Mi trayectoria académica comienza en una pequeña ciudad del Ecuador llamada Cayambe. Nací en una familia donde mis mujeres, abuelas y tías maternas y paternos, pues no llegaron más allá de la secundaria, de sus estudios de secundaria. Mis abuelas apenas cursaron los primeros años de escuela. Mi madre y mis tías complementaron la secundaria. Y cuando decidí ingresar a la universidad, pues tuve que mudarme de esta ciudad pequeña a una ciudad más grande, a Quito, a la capital de Ecuador. Y más tarde salir del país rumbo a México. Estudié ahí, pues cursé mi maestría y doctorado en Monterrey, en Guadalajara. Y pues hoy soy la primera mujer de mi familia que ha obtenido un doctorado. Pero cada uno de estos pasos tuvo pues un costo, como leí también en los textos eh, de las colegas, de nostalgia, de desarraigo, de miedo a fallar también, de culpa, de posponer otros sueños. Y bueno, llevo 23 años dedicándome a la docencia. 20 años estuve en una universidad particular con un enfoque humanista y desde hace 3 años estoy trabajando en la primera universidad intercultural de las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador. Leer a mí, a Marcela, a Yolanda y a Susan, pues me hizo comprender que la autoetnografía no es solamente una metodología, sino es un modo de reconciliarnos con nuestras historias, de reconocer que no llegamos a ser académicas solas. Y quizás por eso quienes hemos abrazado la autoetnografía en este tiempo, gracias a estos seminarios, gracias también a la ovularia, ¿no es cierto? Nos descubrimos, pues, como dice Susan, ¿no? Como contadoras de historias, pero movidas por este compromiso de la honestidad, ¿no es cierto? Con este compromiso de desestructurar esta verdad objetiva, ¿no?
que la academia siempre nos la academia racionalista siempre nos ha tenido. Bueno, comienzo con el capítulo de Marcela López, que se titula Las huellas de mis mujeres y la educación superior. Marcela narra cómo su abuela Cuquita y sus tías Mercedes y Elvira, de maneras muy sutil pero decisivas, fueron abriendo grietas en un orden familiar donde la cuestionaban sobre ¿y qué vas a hacer con tanto estudio? ¿Quieres ser como tus tías que estudiaron? Y pues esas transgresiones pequeñas se fueron convirtiendo en posibilidad para otras mujeres, para ella misma. Cuando Marcela escribe, pensar en mi linaje femenino me ha permitido descubrir las huellas de mujeres que me marcaron. He podido verme de frente a ellas y he comenzado a entender mis decisiones. Sentí que hablaba también de mi abuela, de mi madre, que soñaba con con que sus hijas estudiaran un poquito más. Ese gesto de mirar atrás y reconocer a otras mujeres de la familia, a su abuela Cuquita, a sus tías, que se atrevieron a estudiar fuera del estado de Aguascalientes, me parece profundamente político. Porque lo que está haciendo Marcela es situar su trayectoria académica no como un logro individual, sino como la continuidad de un linaje de resistencias femeninas. Como dice Marcela, ser académica es un acto de ambivalencia también, porque siempre quedó esa pregunta que se instala como un eco, ¿no? Esa pregunta de ¿a quién estoy traicionando cuando sueño más grande que el molde que me ofrecieron? Esa marca de género que no empezó en la universidad, sino que empezó en la casa, en los comentarios que nos repetían una y otra vez, ¿no? ¿Para qué tanto estudio? ¿Y a qué rato se van a cuidar a las hijas, a los hijos? ¿A qué rato se va a cuidar al marido? ¿No? Al igual que en Marcela, creo que la autoetnografía nos permite reconocer que esas preguntas no desaparecen con un título académico, que siguen pesando sobre la piel, sobre la memoria, que ser la primera mujer con un doctorado en mi familia ahora es sin duda un motivo de orgullo compartido, pero también es una forma de soledad que me invita a preguntarme qué huellas dejamos y qué lazos se reinventan cuando abrimos camino. El texto bueno de Marcela a mí me hizo preguntar cuántas veces en nuestros contextos universitarios aceptamos sin nombrarlo ese mandato de la docilidad femenina, ¿no? Ese mandato de posponer los propios deseos y cuántas de esas decisiones siguen pesando, a veces con un duelo muy íntimo. Creo que la experiencia vital femenina que Marcela reconstruye es precisamente esa tensión, la de crecer entre modelos de valentía y los límites impuestos por un patriarcado cotidiano, pero que naturaliza el sacrificio y silencia también estos otros deseos, ¿no? Lo que yo hice también fue como prestar mucha atención en la forma de hacer autoetnografía de las autoras de los capítulos, ¿no? Con esto de seguir construyendo mi camino a escribir desde lo autoetnográfico. Entonces, bueno, en el capítulo de Marcela, no solo ella revisa su árbol genealógico, sino que reconstruye archivos familiares, cartas, fotografías, hace entrevistas a sus tíos. Entonces, entreteje biografía e historia, ¿no? Como buena historiadora. Entonces, como ella, yo creo que considero que estas otras formas, todas estas herramientas que nos da la autoetnografía, nos permite rescatar la trama vital de cada una y convertirla en memoria colectiva. Yo creo que Marcela logra tener una densidad narrativa y analítica eh, eh, que me encantó en su capítulo, ¿no? Recurre a toda esta variedad de procedimientos que enriquecen el texto y le dan como profundidad. Estas entrevistas que hace a su tío de 95 años, eh, estas también hace diálogos, ¿no es cierto?, con sus tías, se imagina diálogos que hace con su madre, su padre, ¿no? Entonces, me pareció como muy auténtica esta forma también de recurrir a estas herramientas para recrear su autoetnografía, ¿no? Bueno, ahora paso como al texto de Yolanda, o sigo yo, o por ahí nos detenemos. ¿Sigo? O le damos la voz a Oli. ¿O le damos la voz a Oli? Como, Sí, no tiene nada.
justamente porque voy a dar a ¿Puedes dirigir la dar el sesión micrófono de de Marisela? Ya, gracias. que yo propuse. Por eso más fue como la insistencia. Hay un micrófono abierto por ahí. Si no eres ponente, por favor, cierre tu micrófono. Gracias. Bueno, la cosa es que les quiero platicar que empecé a hacer el ejercicio de comentar cada uno de los capítulos, también leí 3, pero después no pude evitar sino tejerlos. Entonces, pues me voy a permitir leerles, porque por supuesto resonaron muchas cosas en mí, me pasaron muchas cosas, me conmovieron mucho. Antes de comenzar, les decía a las compañeras que lloré en muchos de los episodios de lectura y de escritura, ¿no? Fue muy conmovedor. Entonces, bueno, yo leí el capítulo de la doctora Consuelo Patricia Martínez Lozano, de la doctora Norma Georgina Gutiérrez y de la doctora Susan Street. Les platico que los leí porque me hablaban los títulos, ¿no? Yo dije, a ver. El de la doctora Consuelo Patricia, no sé cómo le guste a ella, pero bueno, se llama Ser mutante marginal en la ciudad zombie. Y yo dije, a ver, ¿qué es eso? Quiero ver, ¿no? El de la doctora Norma Georgina Gutiérrez, enhebrar la narrativa propia. Y el de la doctora Susan, la sororidad académica y el feminismo silencioso como experiencia de refugio subyacente a la postura de resistencia al neoliberalismo mexicano. Me hacían guiños, ¿no? Y yo decía, pues, por algo me hablan. Eso creo que es como desde muy niña la idea que he tenido de la lectura. Texto que me habla, voy por él, o acudo a él, ¿no? Y empecé como a describir, pero después no pude, ¿no? Como que no los pude desenhebrar de entre ellos y de mi propia historia, ¿no? Entonces les leo, espero no pasarme demasiado, ¿no es cierto? Espero no ser demasiado corta, esa es la expectativa. Bueno, leer al grupo de las 8 ha sido una experiencia que me ha conmovido y me ha enseñado muchísimo. El texto de la doctora Consuelo Martínez me invitó a pensar en cómo se han organizado las instituciones de educación superior, que son organismos altamente jerarquizados, que determinan formas de ser y hacer de manera vertical y muchas veces autoritaria. Es una invitación a revisar las propias experiencias escolares y universitarias. ¿Cómo eran mis profesoras? ¿Cómo he sido yo como profesora? Las instituciones de educación superior no fomentan la comunalidad, dice. Lo que se propician son prácticas patriarcales, como la invalidación, la humillación, el menosprecio. Yo no pude sino recordar los propios dolores y las experiencias de compañeras y compañeros. La cito, nuestros estudiantes está comentando una experiencia en su posgrado, ¿no? Nuestros estudiantes terminan en consulta médica, psicológica o psiquiátrica. Eso muestra que aquí trabajamos a ritmo y condiciones de excelencia. Pienso, bueno, termina la cita. Pienso en mis estudios de maestría. Yo ya estaba en psicoanálisis y sin duda me sostuvo para lograr terminarla. Pero recuerdo que fue muy, muy dolorosa, casi traumática, cuando una profesora me dijo que no sé leer. Yo pensaba que era lo que más me gustaba hacer desde el jardín de niños. También recuerdo a una compañera internada en hospital en un colapso luego de algún coloquio. Era como el estándar de excelencia. Pedagogías de la crueldad y la rapiña, dice la doctora Martínez. No solo en esa ciudad zombie, sino también en esta ciudad zombie. También pienso, porque en ella nos lo señala, en el humor. No solo como la expresión de lo que no puede o no debería decirse, como nos enseña el psicoanálisis, ¿no? Sino como una forma violenta en su expresión patriarcal.
y como un arma de subsistencia en nuestra vulnerabilidad marginal. Reírse de una misma para resistir y subsistir. Con la doctora Norma Georgina Gutiérrez pude reconocer una institución educativa con tintes maternales, una directora de tesis que acompaña, que confía, que facilita los procesos propios. Y me pregunto si una persona, una sola persona, puede hacer esta tremenda diferencia. Y me respondo que sí, a veces quizás sí. También recordé mi paso por la Facultad de Psicología, a propósito de la experiencia de la doctora Norma Georgina, en donde los grupos eran casi todas mujeres, y aún así los hombres marcaban la línea. Eran los profesores más queridos, más venerados. Y de nuevo, cómo nos patriarcalizamos en el intento de embonar y quizás de subsistir. Reconocer mi experiencia propia en la de las 8, aun cuando yo no he sido madre, saber que soy la principal cuidadora en casa, escuchar el reclamo de mi compañero cuando no alcanzo a pasear a mis perritas, o hacerse tiempo para hacer todo eso que acompaña la propia vida, dice la doctora Norma Georgina. Con Susan, en su pluma siempre honesta y cálida, siempre tocando fibras íntimas, ir reconociendo algunos momentos, ir aprendiendo modos de cultivar la memoria personal y colectiva. En un apartado, Susan pone a conversar a 3 mujeres de su vida. Es un ejercicio que encontré maravilloso, porque son ellas y es Susan quien entreteje, quien desenhebra para enhebrar luego. Esa es la memoria, ¿no? Y eso es lo que la escritura potente nos produce. La autoetnografía aparece de nuevo como tejido complejo, plegado, que se va desplegando en el apoyo mutuo, en la comunidad, en la escucha atenta a la que tanto Norma Georgina como Susan me llevaron. Y hay una hebra en sus memorias que conecta con la mía. Un hilito que me atraviesa el corazón, los pies y las manos, el sidit. Gracias a esa experiencia es que pude cultivar amistades, escucha atenta y cuidado en las profas y los profes que nos acompañan al día de hoy. En las y los tigrillos que fuimos, descubriendo un modo de ser y hacer distinto al de las instituciones de educación superior. Un modo de hacer y hacer desde el cuidado, el cariño y la convivencialidad. Fue gracias a ese momento de la vida, de la mía, que ahora concibo un modo de hacer investigación que va de la mano con el activismo, el arte y cualquier forma de saber, mucho más potentes que las disciplinares, que avanza con otras y otras, o mejor espera, no avanza. Es una forma ética que para Carol Rambo es integrada entre lo profesional y lo personal, pero que en mi experiencia es de pronto desintegrada, incoherente, a tropiezos, intentando cuidar o al menos no dañar. En los grupos de autoetnógrafas de las que voy formando parte, reconozco la potencia de la escritura, de la escucha atenta. Y entonces, con la imagen del ballet acuático y el círculo de mujeres, reconozco en los relatos de Patricia y sus compañeras marginales, de Norma Georgina y su trébol de mujeres que le dieron el primer sostén, de Susan, sus tréboles, sus pares, un abrazo que nos permite refugiarnos. Un abrazo que es muchas veces imaginario, pero que es siempre simbólico y real. Finalmente, me parece importante subrayar que en la lectura también se encuentra una misma y conecta, despliega la memoria y explora nuevas fronteras. Agradezco al grupo de las 8 por compartirnos el texto.
Agradezco a las obularias porque hoy podamos estar aquí en una especie de encuentro real, imaginario y simbólico. Y agradezco a Susan, siempre a Susan. Y ya. Muy bien. Ay, pues después de como tejiste la lectura de los capítulos, eh, Es invitación a leer. Compre el libro. yo, ahorita me estoy cuestionando y yo creo que tiene que ver con el momento en el que empecé a hacer la lectura y que tenía que ver con lo que planteaba hace rato sobre este seminario necesario de impulsar también en CUSH, que es en la Universidad de Guadalajara, donde estoy yo. Y con la pregunta que yo iniciaba cuando yo empecé a hacer la lectura, y disculpa Fer que me tome la palabra ahorita, es ¿cómo le hace? O sea, cuáles son las diferencias en cómo ellas estructuraron sus autoetnografías? Entonces, fue un planteamiento epistemológico, metodológico del que yo estaba partiendo. Entonces, yo quería encontrar como esa forma, ese modo de hacer la autoetnografía. Entonces, creo que de alguna forma mi lectura refleja mi propio momento de cuestionamiento metodológico, epistemológico, al querer buscar transmitir precisamente cómo hacemos autoetnografía o cómo pueden ser múltiples las maneras de hacer autoetnografía, ¿no? Entonces, en cada uno de los capítulos que a mí me tocó leer, buscaba eso en las tres y bueno, voy a ahora darme la oportunidad de comentar el de Oresta y cerrar a lo mejor con de qué vi en ese modelo a partir de esa pregunta o las respuestas que encontré buscando esa respuesta epistemológica y metodológica, ¿no? Y bueno, también quiero decir que yo me identifiqué bastante, particularmente con el de Oresta y con algunas de las ideas que planteaba, sobre todo cuando enunciaba que a ella le daba pena decir que era profesora normalista. Yo en algún momento de mi vida también evitaba decir que era trabajadora social por todo lo que cargaba, mis enojos, mis molestias con la carrera, pero cómo se fue en ese reconocimiento y en esas luchas que va haciendo Oresta, dije, pues yo también he estado haciendo eso, ¿no? Entonces, bueno, Oresta inicia su autoetnografía situándose en el contexto inmediato de la pandemia, como fue en este caso la que ya conocemos, COVID-19, subrayando la crisis sanitaria y social que provocaban nuevas preguntas desde las ciencias sociales. Este inicio, situándose en un tiempo y desde su reflexión para hacer estos posicionamientos, incluso reposicionamientos, pues muestra esa sensibilidad de leer el presente, pero también conectar su propia experiencia con debates y condiciones globales. Entonces, eso me gustó mucho porque en mi caso también ha sido una preocupación, ¿no? O sea, ¿qué más, además de esa parte situada que todos tenemos, cómo conectarnos más allá de la experiencia individual o en los colectivos en los que nos movemos? Son muchas amplias las que en realidad estamos enfrentando. Entonces, una cuestión central al inicio de son las narrativas del cuidado, idea que recupera de Rita Segato, preguntándose sobre la disputa simbólica que dejará la pandemia y si se impulsarán sociedades más cuidadoras, menos violentas o más solidarias. Oresta plantea que esta pregunta no es vana, no es superficial, sino esencial para pensar futuros posibles desde el feminismo. Entonces, desde estos cuestionamientos profundos, creo que le da esa condición y esa calidad para en estos ejercicios que hicieron en los seminarios, bueno, plantearse y reposicionarse, ¿no? A partir de ese contexto de intimidad reflexiva, el encuentro dialógico con colegas y el reflexionar colectivo, Oresta legitima la autoetnografía como un método válido y potente para producir conocimiento situado, relevante y transformador, y dice: todo ello me convence aún más de la relevancia que tiene la autoetnografía para producir conocimiento y narrativas de las mujeres desde nuestras experiencias y nuestros aportes a la vida y al conocimiento del mundo.
Y Oresta hace explícito su compromiso con una epistemología feminista que parte de la experiencia propia y colectiva de las mujeres, reivindica el valor político de narrar la vida desde una voz situada y busca intervenir en los debates públicos sobre el presente y el futuro y no solo analizar el pasado. Su reflexión muestra que para ella la autoetnografía es también una herramienta para disputar los sentidos que se construyen socialmente en coyunturas críticas como la pandemia y donde las desigualdades de género se agravan, pero también pueden hacerse más visibles y cuestionables. En lo que yo le llamé el modo autoetnografía, construye un relato profundo y honesto sobre su vida como mujer, maestra, rural, activista y académica feminista en México. Describe desde su niñez y adolescencia y cómo tomó decisiones profesionales que la condujeron hacia la docencia, guiada por su pasión por la justicia social y el cambio. Al convertirse en maestra rural, vive de primera mano las desigualdades del sistema educativo, a la vez que sus ideas marxistas y socialistas le impulsan a analizar críticamente su entorno. De ahí reflexiona sobre cómo el hogar y la escuela son espacios que reproducen el patriarcado, pues en ambos encontró jerarquías que limitaban a las mujeres. Narra cómo su vida personal y participación política estuvieron siempre entrelazadas, ser madre, pareja, militante y docente. Y no fueron esferas separadas, sino dimensiones que se influían mutuamente. Seguramente ahorita varias de ustedes, o como a mí, les está haciendo como ruidito y van a querer ir a leer a Oresta, y a las demás también. En ese camino destaca el valor de las sororidades, es decir, las redes de mujeres que le ofrecieron apoyo, acompañamiento y afecto, ayudándola a resistir por las violencias de género que enfrentaba en las instituciones y las presiones institucionales. Reconoce también sus otras búsquedas, momentos de crisis e inquietud que la llevaron a cuestionar sus certezas y explorar nuevas formas de entender el mundo y a ella misma. El punto clave comparte cómo indagar la historia de las mujeres con teorías feministas que le ayudó a reinterpretar su propia experiencia, dándole sentido a vivencias que antes había naturalizado. A través de la idea del patchwork, va cosiendo voces, acciones y rostros que le permitieron construir sus identidades, su identidad política y académica como un mosaico rico y diverso. Cuando estaba leyendo esta parte no dejaba de pensar el patchwork que tenía Susan en su cama la vez que la visitamos, y en esa analogía iba como tejiendo lo que ustedes lograron hacer, estos elementos que Oresta iba planteando. También tiene la metáfora del castillo y los generales, con lo que nombra las jerarquías autoritarias que dominan muchas instituciones académicas y narra su esfuerzo por buscar una habitación propia, un espacio donde puede investigar, escribir y pensar con libertad. Así pues, Oresta entrelaza su biografía personal, su historia política y sus experiencias académicas para construir una autoetnografía que a la vez es un testimonio de lucha, pero también una crítica feminista a la academia y una propuesta para pensar nuevas formas de habitar el conocimiento. Y bueno, para no apropiarme del micrófono, le doy la palabra a Fer, porque creo que ya nos queda menos tiempo y si hay tiempo, pues regreso a mi conclusión metodológica epistemológica. Sí, gracias, Alma, gracias, Dolly. Creo que con estas presentaciones sí nos da como este bichito de conseguir el libro, ¿no? Ahí puso alguien cómo se consigue el libro y bueno, ya nos dirán las autoras. Yo también leí el capítulo de Yolanda Padilla Rangel que se titula Atenea o Hestia, las diosas que han acompañado mi caminar académico, ¿no? Y este capítulo a mí me resultó especialmente revelador por su manera de incorporar metáforas, ¿no es cierto? Estas metáforas mitológicas donde Yolanda elige a Atenea y a Hestia para narrar sus contradicciones también. Atenea es la diosa de la racionalidad, la ve como de la competencia, del pensamiento correcto, y a Hestia la ve como la diosa del fuego, del cuidado, de la vida interior, ¿no? Y en esas contradicciones
bueno, que yo también me he transitado, ¿no? En estas contradicciones de ser racionalista, objetiva, o de hablar desde mis subjetividades o desde lo emocional, ¿no? Cómo hemos ido transitando a lo largo de nuestras trayectorias. En este capítulo, un fragmento a mí que me atravesó profundamente es cuando ella relata el momento en que un colega le dijo, ¿no? Y cito, ¿no? El colega le dice, no entiendo por qué tardaste tanto en hacer tu doctorado. Yo en 2 años lo terminé y con mención honorífica. Y bueno, Yolanda confiesa y dice, caí en su trampa competitiva y me sentí hundida y hasta humillada, ¿no? Después reflexiona que esa trayectoria ideal que se tiene en la academia, ¿no? Que es una trayectoria lineal, veloz, impecable, es un constructo masculino que no contempla las maternidades, los cuidados, las afectividades, ¿no? Pienso también en mí, en las veces que me he medido con esa misma vara, ¿no? Con esa vara de una autocrítica rígida. Yolanda también comparte en su recorrido que empezó a adoptar expresiones académicas aceptables, estas rebuscadas, ¿no? Para agradar a las figuras de prestigio en la academia, en la historia, ¿no? Pero en ese afán de legitimación era otra forma de reproducir estos estándares masculinos también, ¿no? Yolanda narra sus dudas, sus quiebres, sus momentos de sentirse fuera de lugar. Nos recuerda que contar nuestra historia también es un gesto de honestidad radical, ¿no? Me resultó también muy revelador y me resonó mucho cuando escribió una partecita que les voy a citar, que dice, la escritura autoetnográfica me permitió ver cómo al principio de mi trayectoria académica tuve que pensar y actuar bajo los estándares masculinos del éxito académico impuesto por la academia neoliberal, pero que gracias al análisis y crítica realizada por grupos de mujeres estamos cuestionando con miras a generar modos alternos de lidiar con ellos mientras cambian las cosas. Aquí me resuena toda esta potencia política, ¿no? De narrar desde la autoetnografía, ¿no? De nombrarnos desde nuestras experiencias, ¿no? Como una forma de subversión. También hay una partecita que me resonó mucho cuando Yolanda relata que un colega, cuando ella mencionó que está trabajando en autoetnografía y este colega la descalificó diciendo, la autoetnografía, puro chisme de vieja, ¿no? Y pues sí, me sentí como identificada en estas reacciones que se tienen cuando hablamos de que estamos haciendo autoetnografía, ¿no? Porque también he escuchado comentarios que ridiculizan todo lo que huele a subjetividad, todo lo que huele a emociones, todo lo que huele a feminismos, todo lo que huele a subversión, a transgredir, ¿no? Creo que una de las enseñanzas de Yolanda es recordarnos que podemos decidir cambiar también de diosas, que no estamos obligadas a ser siempre las Ateneas y que hay un valor en sostener ese fuego, ¿no? De Hestia, ese fuego que se parece más a la ternura, al acompañamiento, a la sororidad, ¿no? Em, también me puse como atenta a la metodología y pues Yolanda retoma la propuesta de Mercedes Blanco sobre el concepto de trayectoria académica, entendida como un camino que puede cambiar en direcciones y en ritmo. También se inspira en las ideas de postales autoetnográficas de Oresta López y pues organiza como estos puntos de inflexión, ¿no? Con estos giros significativos en su vida profesional y personal para hacer este capítulo autoetnográfico. Y bueno, también quiero tomarme unos minutitos para comentar el texto de Susan, que también me permití leer, si hay tiempito, ¿verdad? Sí, Sí, ya. Entonces, pues el texto de Susan, pues quien está coordinando el libro y pues me pareció un texto muy, muy generoso y honesto también, ¿no? Nombra algo que muchas veces no se dice, ¿no? Este feminismo académico, que ella le dice que no siempre es estridente ni frontal y que a veces se toma la forma de un feminismo silencioso, ¿no? Me gustó esta parte muchísimo del capítulo de Susan, ¿no?
Nos recuerda esta definición también de feminismo desde Rita Segato, ¿no? Sobre este feminismo de la amistad, de los vínculos cotidianos, de los gestos, de la pluralidad. Un feminismo que no necesita ni hegemonía, sino reconocimiento de las diferencias. Y pienso en esas redes informales que menciona también Susan, ¿no? En las ovularias, en las ocho, con quienes Susan pues comparte estas tramas íntimas, que son como estos recordatorios de estos feminismos, ¿no? De estas amistades también que transforman cualquier manifiesto público, ¿no es cierto? Y pienso mucho también en esto que cito un poco aquí, que dice Susan, he dado con el término también de refugio, ¿no? Porque efectivamente en el proceso de escritura de este capítulo llegué a un nuevo entendimiento de mi afán por llamar la atención a la vitalidad colaborativa vivida con otras mujeres amigas en la academia. Creo yo que esta idea también de refugio que nos plantea Susan, pues es muy potente, nos recuerda esta sororidad académica que no está siempre explícita, ¿no? Pero que existen estos gestos cotidianos de acompañamiento en nuestras compañeras y mientras iba leyendo, pues iba pensando quiénes han sido mis compañeras en este caminar, también en mis trayectorias, ¿no? Em, pues así Susan expresa esa gratitud, ¿no? A sus experiencias, a Paz, a Aurea, a Celia, ¿no? A sus, con quienes dialoga, con quienes conversa, ¿no? Que la sensibilizaron, que las acompañaron, que la enseñaron, ¿no? En estas vivencias también compartidas en los seminarios de escritura autoetnográfica, con nosotras, con las oblarias, con las ocho, donde pues se fueron tejiendo estas tramas más íntimas, estas tramas vitales que habla el libro, ¿no? Me gusta este capítulo porque también veo y aquí Susan concibe la autoetnografía como un enfoque que rompe con los moldes tradicionales de la ciencia, de la escritura académica, ¿no? La definición que plantea eh, Susan pues la presenta como una mirada también subjetiva, pero también autocrítica, ¿no? Capaz de interrogar maneras en que producimos conocimientos, dotamos de sentidos a nuestras trayectorias. Plantea esta metodología como el uso de la narración en capas también de Carol Ramo, pero en esto de hacer pasar el conocimiento también como estos tejidos, como estos fragmentos, ¿no? Que permiten a los lectores, a las lectoras, involucrarse como lo hemos hecho nosotras aquí en cada uno de los textos, ¿no? Em, Eso quería como mencionar de Susan también, que parte con esta idea de que le da un valor político a la autoetnografía, ¿no? Lo que no radica únicamente en esta denuncia, en esta reivindicación, sino también una capacidad de visibilizar las pequeñas comunidades de apoyo que ella menciona y las redes de complicidad femeninas. Y bueno, personalmente, y termino con esto, creo que leer los textos sí sentí que me colocaron frente a mis propias decisiones también, mis propias cobardías y mis propias rebeldías también, ¿no? Me recordaron que nuestras trayectorias, que mis trayectorias están hechas de concesiones, de luchas, de silencios, de pactos, de complicidad con otras mujeres, que pueden ser estas complicidades también estas formas de resistir en este sistema que nos hablaba Yolanda, ¿no? En este sistema de ser siempre las Ateneas, pero que en el fondo también somos estas bestias, ¿no? Que avivamos fuegos. Em, Creo que mi experiencia de ya más de 2 décadas de la docencia, pues he visto también este desprecio por lo subjetivo, ¿no? Siguen siendo como prácticas muy comunes, pero también he encontrado estas pequeñas comunidades de mujeres que nos habla también Susan, ¿no? Con quien se puede compartir estas incertidumbres, estas narrativas sin vergüenzas. Entonces, para mí la autoetnografía se parece a eso, ¿no? A ese refugio sororal que menciona, ¿no? Uno aquí la idea de refugio y lo sororal que nos dice Yolanda, ¿no? Que se convierte en un territorio político donde nombrar lo que no se nombra, donde convertir la fragilidad también, la ternura, por ejemplo, las emociones, los afectos,
son en potencia, ¿no? Y bueno, yo antes de esta presentación le había escrito un mensaje a Susan porque el día sábado que terminé así como de leer, creo que fue como muy emocionante, muchas emociones y creo que me nació justo lo de agradecer, ¿no? Y le puse el mensajito así, antes de la presentación del libro, querida Susan, solo quería decirte gracias por cada narrativa, porque estas narrativas nos abrazan, nos emocionan y en verdad a mí me emociona muchísimo cada capítulo. Enciende fuegos y es un libro que nos toca el alma. Gracias a las 8. Gracias a quienes narraron pues y hicieron posible este libro. Gina, te regresamos la voz. ¿Listo? Bueno, pues muchas gracias. Creo que ya la mayoría queremos leer el texto. Entonces me permito darle la palabra a tanto a la doctora Susan, nuestra Susan, a la doctora Mercedes Blanco, a la doctora Norma Georgina, si gustan acompañarnos con un comentario que responda un poco las inquietudes, dónde conseguir el libro, este proceso de por fin tener el texto. Bueno, pues adelante. Yo quisiera ser la última en esta pequeña ronda de autoras. A ver, Mercedes o Georgina. A mí me gustaría escuchar primero a Mercedes, si quieres, y si no, pues mientras se me desatora el nudo de garganta que me quedó después de escucharlas a todos. Mercedes, ¿no? Doctora Mercedes, adelante. ¿No? Bueno. Creo que le falta micrófono. ¿Es eso? Sí. Ok. Doctora Mercedes, ¿podría desbloquear su teléfono? Perdón, su micrófono. Tú no lo puedes hacer, Dani. Allá. Con razón no se oía, ¿verdad? Perdón, ¿ya está bien? Bueno, yo la verdad no preparé absolutamente nada porque es como las fiestas del bautizo del recién nacido, entonces uno se la va a pasar bien. Aquí también no las está, bueno, supongo, las estamos pasando muy bien y lo primero, pues agradecer a todas las que han leído los capítulos y los comentarios, como que para mí representan, pues sí, como el ánimo, ¿verdad? De seguir, pues de alguna manera vinculada a lo académico, a la etnografía, etcétera, ¿no? Y pues ahí Susan lo dice en la introducción y demás, que pues nos reunimos algunas veces a lo largo de los años, etcétera. Lo cual también fueron reuniones, pues muy, como usan ustedes la palabra potente, muy potentes en el sentido de que estaba, pues obviamente, ir reconfigurando estos textos que, pues sí, nos tardamos un tanto cuanto, ¿verdad? Pero bueno, es que cada quien fue avanzando a diferentes, velocidades. Pero bueno. También agradecerle a Susan porque, según yo lo entendí, ella fue la promotora de esta idea, ella nos invitó, ella coordinó y luego la publicación ya final, bueno, también fue una serie de, ahora sí que Susan se volvió en un gran salmón, ¿verdad? Que tuvo que ir subiendo y pegándose contra las piedras, pero ya, Susan, misión cumplida. Y bueno, de momento es todo. Muchas gracias. Doctora Norma Georgina, adelante. Ay, queridas, yo tampoco tenía nada preparado. Quiero decir que el texto se haya finalmente publicado, pues me regresó a su lectura, me regresó en la historia a recordar todo el proceso y he estado muy presente en mis últimos tiempos para la reflexión también académica. Sin embargo, lo que quiero destacar ahorita o en primera instancia es la participación de ustedes, que ustedes nos hayan leído a nosotras. Yo he estado en una situación
de tensión, pero no por molestia, sino de, pues, siempre como inquietante, porque como lo digo en la autonografía, a mí mis colegas Susan y Oresta, primeras introductoras a estos temas de la autoetnografía, siempre me parecieron académicas muy reconocidas, muy respetadas, muy valiosas, y entendía que sus autoetnografías tenían de inicio pues un gran valor. Y después conocer a Mercedes y al resto de las integrantes de las 8, pues a mí no me cabía ninguna duda. Entonces siempre fue como una especie de compromiso, ¿no? Y saber que ahora las ovularias nos iban a leer, bueno, también era muy, muy emocionante y muy desafiante, porque decía, es que son otra generación. Y les he de platicar que yo en mis seminarios de investigación en doctorado de pedagogía que doy, uno de los textos que yo usaba es uno de Mercedes Blanco sobre las vacaciones, y a mí me llamaba mucho la atención cómo mis alumnas, que eran, pues, no sé, entre 2 y ahora hasta 3 generaciones más jóvenes que yo, se identificaban con la escritura de Mercedes Blanco, y sin embargo, me seguía pareciendo desafiante el que las ovularias nos leyeran. Y veo que la lectura que nos hicieron es como un reflejo de lo que promueve y potencia, como recupera esta Mercedes, la autoetnografía. O sea, nos identificamos, nos encontramos en el camino como mujeres, como académicas, como personas en formación. Sufrimos cosas que estamos acostumbradas a silenciar, a, a no, a no poner en un lugar relevante de nuestra carrera académica o ni siquiera académica, de nuestro ser vital, porque las damos por sentadas, porque así aprendimos, porque así nos acostumbramos, y lo peor es que lo seguimos haciendo. Y nos encontramos en cada paso circunstancias en las cuales, al menos yo, que me he vuelto más reflexiva, porque antes yo creo que era muy criticona, pero no, no en esta parte reflexiva de darle un espacio a la subjetividad, al reconocimiento mutuo, a la colaboración y demás. Entonces, lo seguimos reproduciendo este modelo, ¿no? Este modelo tan dominante, tan feroz, tan aplastante. Y finalmente lo que quiero decir es que sí, a lo largo del tiempo de conocer a Susan, que fue un muy afortunado encuentro, sí, cognitivo. Es que estábamos en el interés de la transdisciplina, pero no llegamos con nuestros autores en la mano, ¿no? Sino llegamos con la inquietud de que tendríamos que hacer y seguir promoviendo un tipo de investigación distinta. Fue un muy afortunado encuentro que con el CIDIC, bueno, hubo como una explosión, y después de manera más, pues como más paulatina, pero no menos potente, siguió aportando, siguió creciendo, siguió nutriendo. Entonces, hay muchas cosas de las que yo, no sé, tendría muchas ganas de seguir hablando, pero yo ya no entendí. Yo pensé que la reunión era de 10 a 12, pero creo que es de 10 a 11 porque ya todas están muy, muy pendientes del tiempo. Entonces, no sé si ya lo dejo ahí, ¿no? No, estamos de 10 a 12 para escucharnos y conversar. Ok. Sí, yo también tenía esa idea. Y entonces, a lo largo de las presentaciones, una cosa que ya dije que me parece que las presentaciones lo confirman respecto a la autoetnografía, es que hay mucha identificación, mucha empatía, o sea, nos provocamos tanto en lo que escribimos como en las lecturas que hacemos, una especie de identificación muy fuerte, ¿no? A mí me pasaba también con todos los textos leídos, y me da mucho gusto que generaciones posteriores también les esté resonando.
Entonces, esa es una parte muy valiosa. La otra es el eje de la transformación que potencia y que promueve mucho la autoetnografía, ¿no? Y que ha sido constante y creo que el libro también nos aporta, yo no quisiera llamarle lucha, ¿no? Pero esta acción transformadora desde distintos momentos de la academia mexicana, con muchas reflexiones hacia la academia internacional y los feminismos. O sea, el eje transformador de la autoetnografía está presente, no solo porque lo que nosotras escribimos por nuestras propias trayectorias, nuestras propias experiencias vitales, sino también por lo que ustedes mismas nos están compartiendo de su de sus propias experiencias vitales y trayectorias formativas. O sea, yo creo que eso es muy relevante porque estamos dialogando entre todas, que ese sería otro de los ejes que yo noto que es muy fuerte en la autoetnografía. Es una promoción de estos diálogos e intercambios y el ánimo de colaborar. Digo, eso creo que no lo he leído en nadie, o sea, nadie de los autores sobre autoetnografía, pero es que me da muchísimo gusto volverlas a encontrar, volverlas a ver en pantalla, reflexionar que, como dijo Olivia, nos conocimos en un proyecto y aquí estamos, aunque ustedes estén dentro de un seminario en específico, nos volvemos a encontrar en distintos eventos, en distintos momentos, volvemos a intercambiar, volvemos a colaborar. Y no es una manera lineal, sino es mucho en esta idea que era muy potente en Susan de espirales y que yo también viví con Brunner y en la psicología sobre el aprendizaje en espiral que él retomaba mucho de otro autor que todavía era más conductista. Y entonces creo que eso nos sucede a todas, somos parte de una gran red de académicas muy con lazos íntimos, ¿no? Porque nos hemos escuchado, hemos pasado también por dificultades que no nos han limitado, ¿no? Me refiero a las dificultades institucionales, a las violencias institucionales del CIESAS respecto al CIDIT, así lo voy a decir, y otras violencias institucionales que seguimos viviendo para poder editar un libro, ¿no? Y que vamos remando casi que contracorriente para que abrir los espacios, y esos también los vivió Mercedes Blanco, también los ha seguido viviendo Susan Street, y aquí estamos. Y de alguna manera saber de las propias carreras académicas de cada una de ustedes, que también significan ese remo contracorriente en muchos momentos y que aquí seguimos y aquí estamos. Entonces, pues muchas gracias a todas por habernos leído con esa emoción, por habernos compartido lo que ven. Para mí también es así, como dijeron, pues ay, a mí sí me hicieron llorar y yo noté que a Mercedes también se le quebró la voz cuando estaba hablando, porque pues todas sabemos lo que cuesta escribir, ¿no? Y animarse a escribir desde la experiencia propia y desde el corazón, ay, no es nada fácil. Y bueno, el libro está en electrónico por aquellos que están preguntando y preguntando dónde la compra. Les anuncio que está en electrónico. Muchas gracias. En electrónico y el libre descarga, ¿en qué dirección? Creo que eso lo tiene que decir Susan Oresta. Muy bien, bueno, muchas gracias, doctora. Pues Susan, adelante. Muchas gracias. Está presente Patricia Martínez, una autora. Otra autora, pues adelante. Sí, Patricia, ¿quieres decir algo como autora del libro? A ver, ahí estoy. La verdad es que no sé, porque fue todo muy, estaba en la escuela y no podía entrar, en fin, ahí le mandé unos mensajes bueno, en el chat que tenemos. Pues, no, ¿qué decir? No había estado antes, o sea, no sé cómo estaban conversando.
Pero bueno, me voy a tratar de ser breve. Pues bueno, fue una invitación, todo comenzó con una invitación directa de Susan. Bueno, Susan, la doctora Susan, fue mi directora de tesis en el doctorado, ahí en Ciesas Occidente. Y bueno, desde entonces pudimos tener esta relación, este intercambio, eh, como a veces solemos decir, yo digo que es mi amiga, bueno, Susan es mi amiga. Entonces, bueno, un poco en ese sentido, ¿no? Creo que fue la invitación. La verdad es que yo, bueno, la invitación a participar en el libro, yo no me había involucrado antes con lo de la autoetnografía. Sí me había, digamos, acercado en el asunto de la reflexividad. Pero no relacionado o no pensando, digamos, como una herramienta para la autoetnografía, esto de la reflexividad. Yo estoy, creo, todavía en esto, bueno, la idea de Bourdieu, de la reflexividad, que yo traté de hacer justamente desde la tesis del doctorado. Y bueno, estoy hablando de 2002, 2006. Y bueno, seguí en eso junto con mi compañero, con Daniel, y de hecho coordinamos un libro en 2019 que era finalmente un asunto autoetnográfico, pero no lo decía así con esas palabras, era la reflexividad, aprender a desaprender el género, se llamó el texto. Y bueno, lo que reunía era justamente eso, era en realidad bueno, un trabajo de reflexividad de investigadoras, ¿no? Ese texto. En fin, entonces, bueno, sale la invitación y pues yo con mucho agradecimiento que todavía lo tengo hacia Susa, pues por varias cosas, entre ellas la invitación al texto. Y pues empezamos esto de las reuniones. No sé si ya comentaron pues que esto viene de años, ya finalmente. Pero bueno, pues por fortuna ya salió este texto pues ahora sí que tan deseado, en el que se le puso mucho corazón. Yo, bueno, ahí intenté en mi participación, mi colaboración, intenté hablar de la reflexividad primero y después hilarlo un poco digamos, mi trayectoria, digamos, entre escolar y académica, porque incluso yo aludo ahí a cosas que ocurrían con mis compañeras desde la preparatoria, desde el bachillerato, muy levemente también la universidad, y me concentro más en lo que fue la maestría, cuando cursé el programa de maestría en el Colegio de la Frontera Norte, en Tijuana. Y bueno, quizá ese sea el peso mayor de la participación, de la reflexión autoetnográfica para el texto y bueno, tratando también de enfatizar otras cosas que yo también manejo, como es el asunto del humor. Bueno, el humor desde una perspectiva de género, cómo es que las mujeres humoramos. Bueno, yo lo relaciono en términos, bueno, reflexivos o siguiendo ese camino de la reflexividad, lo comparto, ¿no? En términos autoetnográficos, uniéndolo con la dinámica escolar y académica, ¿no? Aunque también aludo a pequeños asuntos familiares, bueno, que tienen que ver con esto del humor, ¿no? De la manera de reír de las mujeres. Y bueno, básicamente esa es, me parece, ¿no? O sea, el contenido de mi participación. Y también resaltar que el proceso de estarnos reuniendo para estar integrando pues los textos, cómo nos leímos unas a otras, toda esta dinámica, ¿no? que hicimos, bueno, que se desarrolló en grupo para poder hacer
el texto en comunidad, digamos que fue un texto en comunidad, en comunión, en comunidad y en comunión, en común unión. Y bueno, también, entre otras cosas, quizá como, no quiero decir peleándonos un poco pero con la manera de escribir, o sea, con el asunto, pues, de escribir, eso también me pareció muy grato, el ir compartiendo lo que se escribe, ¿no? Y además de que, bueno, al menos en mi caso sí le pasé lo que estaba haciendo a otras personas que de alguna manera estaban involucradas en lo que, bueno, en el contenido de la participación. Y además, pues bueno, el desarrollar en comunidad la escritura, ¿no? Eso quizá, bueno, lo valoro mucho. Em, y bueno, la verdad es que también pasaron un montón de cosas en el transcurso de los años, ¿no? Incluso, bueno, ya volviendo a verlo, en las últimas revisiones, el texto, yo pensaba, bueno, la verdad es que cambiaría esto, o bueno, algunas cosas, me enfrentaba a mí misma de lo que había escrito, pero bueno, ya tampoco era cosa, sino pues sería el cuento de nunca acabar, o sea, tampoco era de, ay, bueno, es que ya no quiero decir eso, ¿no? O ahora lo quiero decir así. Pero pues no. Sí, quizá ese sea un como detalle que todavía no sea similar, bueno, qué tan positivo, negativo, bueno, a lo mejor no en esta visión tan binaria, ¿no? Pero sí, son esas cosas de tener un texto que se tarda mucho tiempo en salir, ¿no? Es algo que uno se enfrenta bastante, o sea, que ya se quieren cambiar ciertas cosas, ¿no? O tal vez no cambiar, sino darles otro giro, pero bueno, o sea, el texto tiene que salir y bueno, también hay que tomar decisiones, ¿no? en ese trayecto. Y pues no sé, eso sería mi participación en general. Y como siempre agradecer, me habría encantado, bueno, a Norma Georgina no la había visto desde hace tiempo, qué gusto, y a Mercedes tampoco. Em, y bueno, Susan, creo que sí, hace poco tiempo que la vi, bueno, me habría encantado ver a las otras compañeras, ¿no? Que creo que no sé si andan por aquí. Pero bueno, ojalá que pronto esté también en acceso el libro, eso la verdad no sé, para que se pueda compartir y bueno, pues, ¿no? Bien, muchas gracias, doctora. Susan, pues adelante. Sí, bueno, pues queremos abrir el foro después de tanta cosa tan bonita. Sí, estoy muy emocionada y por escuchar a cada una de las presentadoras. Muchísimas gracias al grupo de las Obularias y desde luego a las compañeras del libro. La cuestión pues es este diálogo que dijo Georgina, que hemos tenido entre los dos grupos. Sí, fuimos como las Obularias y lo que llamamos las 8, que son las autoras de este libro que presentamos ahora, coexistimos en una parte, ¿no? Las Obularias empezamos 1 año y medio antes del grupo de académicas que nos juntamos para un libro. De diferente manera comenzamos, ¿no? Porque Obularias ya les hemos relatado en este seminario cómo estuvo como un foro muy íntimo de no pensar en publicar, sino de aprender a escribir desde el yo, ¿no? La manera personal. Y en esta otra propuesta, quiero aclarar que todas las mujeres autoras en alguna forma habían participado en algo autoetnográfica, tal vez con la excepción de Patricia y Marcela. Entonces, eso fue la base de la invitación.
porque me abordaron a mí si quería como coordinar el seminario en ese momento en 2018, sí. Yo dije, pues yo, ¿por qué? Yo, ¿por qué? Pero bueno, finalmente nos juntamos y tuvimos 3 seminarios, como han comentado. Todos los detalles están en la introducción. Este libro está coeditado por CIESAS, por Colsan, Colegio de San Luis, y la Universidad Autónoma de Aguascalientes. ¿Por qué estas instituciones? Porque fueron nuestras instituciones, salvo Georgina de CRIM, pero sí 2 autoras de Aguascalientes, 2 de San Luis Potosí, Mercedes y yo de CIESAS. Entonces, esas 3 instituciones patrocinaron nuestros seminarios. Estuvimos en Aguascalientes, también San Luis Potosí y en Guadalajara. Entonces, eso también pudimos como circular en lo que dice Patti de que fue algo muy comunitaria, muy colectiva. Sí, siempre estuvimos de la mano y en la escritura, y también los puños también de la portada. Recuerden eso, ¿no? Que una vez Georgina nos llevó pulseras de Chiapas y ahí estuvimos, y de ahí salió esa foto tan bonito de los puños. También hay otra foto donde estamos con el puño para arriba, cada quien. Bueno, son cuestiones simbólicas. Y yo, para no seguir, yo quiero abrir. Agradezco muchísimo, también casi lloro en todos sus, en lo que cada una fue tejiendo entre nosotros, las autoras. Fue hermoso. Patti, tienes que escuchar la primera parte de esta grabación. Va a estar en YouTube, porque este seminario tenemos un YouTube y la ponemos en Facebook. Vamos a subir el libro en nuestra página de Facebook. Las instituciones tienen sus modos de ubicarlo en sus... Va a tener una presencia institucional en cada una de las instituciones, pero la vamos a circular en PDF desde la página nuestra del seminario. Hoy mismo, si podemos hacerlo, ya, para que lo tengan. Lo que queremos es pues seguirla leyendo y hablando, y pues es hora de a ver qué opinan ustedes, qué ideas tienen de lo que han escuchado. Y bueno, de corazón, muchas gracias Muchas gracias. a las presentes. Y vi por ahí Helen también está ahí, Obularia. Adelante, Gina. Sí, bueno, muchas gracias. Daniel tiene la palabra. También hay una pregunta, un comentario muy hermoso de Blanca Mónica Marín. Si ella tiene posibilidad de abrir su micrófono, la escuchamos, y si no, le doy lectura. Hola, buenas tardes. Bueno, yo recordaba muchas las palabras de Gloria Saldúa, ¿no? Que decía, la mujer que escribe tiene poder y la mujer que tiene poder es temida, ¿no? Entonces, para mí siempre ha sido esta antropóloga uno de mis referentes, y yo sí quisiera preguntarles a todas las autoras cómo se sintieron después de escribir, porque de repente las emociones nos atraviesan. Y uno, cuando está escribiendo cosas que pueden ser tan fuertes, pues a veces hasta se descomponen. Entonces, me gustaría conocer su experiencia también. Gracias. También, Daniel. Pues si quiere que respondan primero, ¿no? A la Ok. compañera y ya. Muy bien, si hubiera otra pregunta, pues adelante. Bueno, ahí está la pregunta de Blanca Mónica. ¿Quién quiere comentar? En el chat pregunta, además de lo que ya explicó, ¿cómo fue este proceso de recordar esos momentos para escribirlos? ¿Cambió algo en términos emocionales después de verbalizarlo? Pues escuchamos a las autoras.
Bueno, hago yo un breve comentario. Como ya se sabe, y lo han dicho, pues escribir cada una del texto nos llevó bastante tiempo, ¿no? O sea, pues como sucede, pero creo que a mí, aquí a lo mejor más tiempo, pero bueno. Entonces, yo por lo menos esta pregunta de ¿cómo se sintieron después de escribir? Pues yo muy bien, porque hablo de esta metáfora con el salmón y lo que me costó trabajo y no sé cuánto, y bueno, es cierto todo lo que puse, pero me gustó mucho hacer este texto, porque además me dio pie, como teníamos, según yo, más tiempo, pues a buscar, por decir así, información que yo sabía que la autora, fulana de tal, en los 70s, en Estados Unidos, sacó el libro famosísimo de, no sé, ya saben, Kate Millett, Shulamit Firestone. Yo leí todos esos libros, pues sí, pero hace 50 años o 30, 40, pues claro que no me acordaba exactamente, ni mucho menos. Entonces, pues me metía, bueno, no a leer los libros enteros, mentiría, pues a ver un poco más lo que encontrara San Google, ¿verdad? Y el internet y demás, y pues como que a mí me gustó refrescarme yo sola la memoria. Entonces, pues la verdad, así como que fuera un sufrimiento escribir el texto, no. Que me dejara, por decir, estos recuerdos en un tono así como de frustración o enojo, no, al revés, yo creo que a mí me sirvió en el sentido de revalorar y decir, ay, todo esto hice yo, a todo esto asistí, ah, qué bueno. Entonces, pues ahí quedaría esta respuesta. Muchas gracias. Yo podría agregar una cosita que recordé ahorita. Yo uso mucho recurrir a mis archivos personales, que son de entrevistas con maestros, eh, son documentos, porque eso también lo he pasado como buscando ciertas preguntas. A una maestra, no recordaba el origen de la relación con ella y ella ha estado, fue muy importante cuando estaba estudiando el movimiento magisterial chiapaneco. Entonces releía entrevistas y eso es como un motor muy emocional, y que sí te recuerde, como dijo ahorita Mercedes, te hace recordar cosas que no. Una foto también puede decir, finalmente di con esa fecha y ese momento, y recuerdo que como en el seminario de las ovularias escribimos sobre cuestiones muy precisas o muy catárquicas, escribí un ensayo sobre ese encuentro en mi archivo, ¿no? O sea, eso suscitó todo un rescate de la memoria. Y eso también es en la introspección, que es otra manera, recordando episodios de la vida que también están en mi artículo, en mi capítulo, ahí que provoca debates internos, o sea, sí provoca, puedo publicar esto, quiero publicar esto, mejor no lo voy a decir, ahora es tiempo de decirlo, o sea, de esas tensiones, que también tiene que ver con silencios de la historia de uno que por años está, este evento que sucedió en mi infancia, pues no lo sabía por años. El recordar y descubrir eso también. Entonces sí, pues hay de todo, ¿no? De esta parte emocional. Pero como decían, creo que fue Fer, que uno se descubre, ¿no? En esta forma de indagar y de escribir. Muchas. También estaba la doctora Marta Georgina.
Perdón, Norma Georgina, para comentar algo respecto a la pregunta, a las Sí, preguntas. yo tengo que confesar algo que a mí me sucede cuando escribo cualquier cosa, sea autoetnográfica o no, o reporte de investigación. Es como que ya lo escribí y lo guardo y lo aviento, ¿no? Porque hoy me da mucha, eh, pues, una especie como de miedo, ¿no? Me pasa mucho lo que acaba de decir Patti, de que ya lo escribiste y luego lo relees y luego le quieres cambiar y le quieres... Pues yo cambié el título cuando estaba escribiendo esto, ¿no? Entonces, no puedo decir qué pasó exactamente después de que lo terminé, lo entregué y ahora que está publicado, sino lo que puedo decir es que en el proceso, o sea, lo veo más como un proceso. Las reuniones que tuvimos, que ya aludieron mis compañeras, fueron muy reveladoras. Fueron sesiones en las que uno tenía que cambiar la manera de hacer las cosas, de verlas y de quererlas expresar, y era un reto, porque ya tenía yo tiempo peleándome con los modelos academicistas de escritura. No quería seguirlos, pero no sabía cómo transformarlos y me costaba. Y lo mismo me pasó en este, en este tipo de reuniones. Sin embargo, hubo más apoyos de cómo ir caminando y Mercedes daba muchas pautas y Susan también, Lloresta también, o sea, eso fue muy rico y uno terminaba las reuniones muy emocionado, muy inquietantemente emocionada, ¿no? Me iba así con, ay, entonces lo voy a hacer de esta otra manera. A veces me frustraba, ¿no? Me frustraron varias cosas también de de maneras o formas que de repente no reconocía o no podía yo comprender, ¿no? También eso llegó a pasar. Me sentí muy impresionada tanto por lo que se contaba en los textos de algunas, como por cosas como acaba de decir Susan, que no se dijeron, no, por escrito, pero que sí se trajeron a colación de los seminarios, ¿no? Y fue, o sea, creo que la escritura autoetnográfica o porque eran talleres, esas reuniones las vivimos como talleres. Y yo creo que ese tipo de taller a lo que nos lleva mucho es a tener o sea, como un ejercicio continuo de reflexivo, que uno nunca sabe cuándo va a terminar. Y entonces uno sigue, y en ese ejercicio autorreflexivo, pues hay un montón de emociones. En particular a mí, lo que me pasó es que a mí me cuesta mucho trabajo definirme como y agarrar una bandera, pero no porque no simpatice, sino porque pienso que los compromisos son muy grandes. Entonces, todas mis amigas, creo, de la academia son feministas, pero yo nunca me declaro, ¿no? O cuando el marxismo era nuestra bandera de lucha, pues igual yo no decía yo soy marxista porque yo sentía como que había que tener una convicción muy grande y una coherencia política, etcétera. Y así en otros terrenos, lo mismo con transdisciplina, en fin. Sin embargo, el estar con estas mujeres tan feministas, tan claras, tan contundentes, me hizo a mí repensarme y reflexionar muchos eventos de mi vida. Y yo siempre pensaba o decía, no, pero pues, ¿cuál? Yo no sufrí este acoso en la escuela, yo no sufrí esto porque estaba muy protegida por las mujeres, etcétera, ¿no? Y de repente pensaba, a ver, pero si me correteaban los niños a la hora del recreo, pero si me decían Gina gallina, patas de cochina, pero si me quitaban, me jaloneaban la mochila y me quitaban el lunch. Y uno, o sea, me he tenido que dar cuenta de a poco cómo uno normaliza eso y cómo uno lo ve como si fuese parte de la forma de vida y de habitar, por desgracia, ¿no? Y estos eventos que menciono de la escuela primaria, pues a lo mejor pueden dar risa o ser simpáticos, pero también son como no es la semilla, sino como, pues, momentos que de alguna manera condensan las miles y un formas de violencias de género que existen y que seguimos
pues viviendo y sobrellevando. Entonces, quizá eso puedo decir que me dejó en la parte subjetiva la reflexión y el trabajo con estas estas 7 mujeres de manera más fuerte. Y pues muchísimas gracias a Susan y a todas las que estuvieron en esta gran empresa. Muchas gracias, doctora. Bueno, también esperamos que haya, a las preguntas de Blanca Mónica, pues hayan dado aliento. Y también Vianda Velázquez pregunta si se compartirá la grabación. Además, confirmar que, como ya han dicho, la presentación estará en la página de YouTube, en la página de Facebook y también en el canal de YouTube que tenemos en el seminario de Ortografía en Diálogo. No sé si existe entre las personas que estamos participando, las y los que estamos participando, algún comentario, algo más. Me parece que Daniel está en la fila. Adelante, Daniel. Y bueno, pues sigamos. Gracias, Gina. Pues me sumo antes que nada a las felicitaciones, al agradecimiento por todo el trabajo y por todo, pues sí, el trabajo académico, pero también pensante, emocional, etcétera, etcétera, de las 8 a dar luz a este gran libro. Yo apenas el fin de semana lo abrí, tuve chance de abrirlo por primera vez, entonces no puedo comentar a fondo los trabajos, pero creo que mis compañeras ovularias lo hicieron bastante bien. Me salieron las lágrimas en escucharlas en varios momentos. Y en eso me quedo pensando, ¿no? Cómo la ortografía tiene esas capas de que lo lees y te impacta, te engancha, ¿no? Te relaciones, escuchas la reflexión de otra persona sobre esos mismos textos y llegan nuevas reflexiones, nuevos vínculos, nuevas conexiones de experiencias personales, ¿no? Que ayudan a profundizar lo significativo de ese texto para ti en tu propio caminar. Y estaba pensando, escuchándoles a las comentaristas, justamente de esas diferencias generacionales, ¿no? Y me acuerdo cuando Susan empezó la ovularia con nosotros, nos hablaba de los 8, ¿no? Pero no, pues es otra generación, ¿no? Decía, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué eligió ¿cuál grupo quiere más, verdad? ¿Por qué nos tiene separados? ¿Y cuál es su agenda con los 8 y cuál es su agenda con nosotros? Y ahora lo veo de que igual como yo tengo varios grupos, el Círculo de Mujeres que coordina GISE, el grupo de los ovularios, mis queridas compas de acá del Departamento de Psicología, Educación y Salud, Oli y Naye que están aquí presentes, ¿no? O sea, son estos diferentes espacios de sororidad que van sumándose y estas espirales, como bien se menciona, ¿no? De esos diferentes espacios de encuentro, ¿no? Con las diferentes personas que participan en cada uno. Pero de eso de las generaciones, me quedo pensando sobre todo con esa metáfora de los salmones. Quiero reiterar el agradecimiento a las 8 porque realmente son pioneras, ¿no? La Ovularia todavía no hemos publicado un libro juntos, seguramente vendrá, ¿verdad? Pero las veo como pioneras, como vanguardistas que realmente hacen el camino más fácil para nosotras, ¿no? Considero que sí, o sea, sigue la lucha definitivamente y cada una de nosotros se enfrenta a retos distintos, pero pienso ahora en la situación que vivo con una jefe de departamento mujer muy sensible, sensibilizada, muy abierta, Oli a mí a decirle, métele horas de tu encargo a este seminario, por ejemplo, ¿no? Que valora estos espacios, estas reflexiones, esta lucha que reconoce que sí aporta mucho a la academia, a lo que procuramos aquí en el ITESO como institución
educativa en lograr en caminos de justicia social y lo demás. Y creo que las 8 no tuvieron tanto de eso en un caminar cuando estuvieron en las etapas de la vida profesional en que estamos la mayoría de las ovularias, ¿no? Entonces, pues ahí, gracias por abrir este camino, por ser nuestros trailblazers, para que el caminar para nosotros es un poquito más fácil. Gracias, Daniel. Bien, Rocío Enríquez nos comenta, muchas felicidades por esta obra colectiva. No sé si antes de irse, porque creo que se está despidiendo, quiere abrir su micrófono y comentar. Todas podemos también leer en el chat el comentario. Sí, De nuestro departamento, perdón, no te vi allá, también de las queridas. sí, gracias, Daniel. Pues un gusto escucharles. Desde que supe que iban a tener esta presentación, justo a Daniel le pregunté y ya me compartió la liga. Tengo el gusto de conocer a varias de ustedes y por supuesto me uno a la felicitación a Susan por su liderazgo en este tipo de iniciativas tan importantes. Y me quedo con muchas ganas de leer el libro y de poder incorporar lecturas del libro a cursos que tengo en el ITESO y también a una investigación que posiblemente iniciemos en agosto y en la cual esta perspectiva, este método autoetnográfico me parece pues muy valioso y pertinente. Entonces, pues felicitaciones a todas, con cariño. Muchas gracias, doctora Rocío. Bien, bueno, antes de dar la palabra a Helen, yo quiero comentar que justamente el libro se llama La experiencia vital femenina en la Academia Mexicana Contemporánea. Entonces, yo también agradezco el texto y quiero decir que a mí, entre muchas cosas, quien lo lea ya encontrará, como ya hicieron las lectoras, pues muchas voces en común, pero a mí me gustó mucho un párrafo en la página 18 en esta gran introducción que plantea el libro que dice, tocaba hacer una investigación narrativa basada no en un problema de investigación, sino una pregunta para ser indagada de manera introspectiva, a la vez que arraigada en determinadas discusiones conceptuales sobre temáticas específicas. Y ahí es esto, ¿no? Esta idea de cómo las que integramos la ovularia y algunas o la mayoría de las personas que estamos aquí convivimos y vivimos de los espacios académicos y compartimos. Entonces, yo estoy contenta porque hay algunas cosas que espero que están trascendiendo, o sea, que ya no las vivimos tan terriblemente como antes o tan amablemente, se agudiza o se ha hecho vuelto mejor, y también porque nuestra vez estamos formando a mujeres y hombres que también están mucho más sensibilizados. Y yo especialmente pienso en los profesionales de ciencias de la salud, ¿no? Que también tienen unas cargas de trabajo y unas estructuras educativas pues muy rígidas, que también les anulan mucho esta dimensión de lo subjetivo, porque si no, pues lidiar con la muerte, con la enfermedad, que es un poco lo que ellos generalmente aprenden por el enfoque que se le da, pues es muy agotador. Entonces, digamos que eso es lo que a mí, parte de las cosas que me provocó el libro y para lo que me va a ayudar a continuar invitando, ¿no? A este otro grupo de profesionales. Y bien, pues muchas gracias. Y Helen, por favor, adelante. Y también, pues si hay más preguntas o comentarios, pues bienvenidas y bienvenidos. Hola, bueno, me encantó escucharlas. La verdad es que me emocionó rememorar, ¿no? El impacto y tan profundo que tiene el abrir nuestras historias a través de los textos, que creo que en algún momento nos dimos cuenta que nuestras historias resuenan y que tenemos vidas dispersas en diferentes sitios, pero que nos atraviesan un montón de situaciones en donde quiera que estemos, y compartirlas pues siempre fue muy sanador, ¿no? Entonces creo que volver a escucharlas y sobre todo concretar esta obra que yo también coincido en que yo creo que no estoy tan segura, a lo mejor Susan, pero
por lo menos yo nunca pensé que terminaría habiendo libros, o habría en algún momento un libro con esta perspectiva y que exista y que sea un precedente académico de otras formas de compartir, de repensar los procesos. Creo que es muy alentador en términos de, pues, de la evolución, ¿no? De cómo nos estamos pensando y cómo las subjetividades se van posicionando o van ganando sus espacios dentro de este mundo tan racional, tan académico, tan estructurado, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo veo, pues, el trabajo que nos presentan como eh, un, ahora sí como un trabajo de avanzada, ¿no? Y sobre todo en la academia mexicana, ¿no? Quizás en otros contextos esto ya pudiera tener otros espacios ganados, pero centrándonos en el proceso de la academia mexicana, en donde nosotras nos formamos, ¿no? Y más los que después brincamos a otras áreas, yo como las ciencias naturales, pues sí es como un parteaguas, ¿no? Así que yo estoy súper emocionada, las quiero leer y quiero también encontrar en, en estos textos que nos están dando, pues herramientas para animar a los jóvenes a que también abran sus procesos, ¿no? Como materiales de lectura, como un catalizador. Yo simplemente escuchándolas, solo escuchándolas, ahora imagino leyéndolas, me increpan, ¿no? Me están increpando a, ¿cómo lo diría yo? ¿Desde dónde lo diría yo? Y lo diría desde qué posicionamiento, ¿no? Porque también de repente justo venía pensando por un proceso de vida muy reciente el tema de los feminismos y yo diría, híjole, pues yo puedo tener una opinión, ¿no? Y discutirla, ¿no? A partir de mi propia historia y ser mi propio estudio de caso, ¿no? Entonces digo, qué padrísimo que podamos hacerlo ya no nada más desde los autores y la literatura y los discursos sociales, sino también desde cómo estos nos han atravesado a lo largo de nuestras historias, ¿no? Pues bueno, les agradezco infinitamente, las quiero muchísimo, muchísimo y las admiro y me encanta poder haberlas escuchado y saber que esto ya se puede tocar y leer. Muchas gracias. No, gracias a ti, Helen. Bueno, para los que preguntaban por el libro y que desean o han expresado su deseo de leer, pues ya está listo y aquí en la página del chat de Zoom ya está para descargar. Manda al Facebook, Seminario Internacional de Etnografía en Diálogo, entonces ahí ya lo pueden descargar. Bien, también está Paula Vargas, que si está presente, pues la invitaría a abrir su micrófono y pues ella ya nos hace también un comentario en el chat. Hola, buenas tardes, buenos días con todas. Bueno, les felicitaba colectivamente por el trabajo personal, individual que implica escribir, pero también por la chamba pues, colectiva, ¿no? De juntarse por años para retroalimentarse, resonar con las otras. Pues, muchas felicidades. Yo también soy, digamos, hago parte de ese mundo de la academia, pero no trabajo temas desde la autoetnografía, aunque sí invitamos mucho metodológicamente a poner la experiencia propia en el centro. Entonces, para las que no sabemos o estamos apenas curioseando, iniciando, ¿por dónde comenzar? O sea, sí, por supuesto, hay que leer este libro, pero además metodológicamente, pensando incluso en acompañar procesos de elaboración de tesis o de artículos, de documentos en donde uno dice, pues, tu experiencia, tu vida podría ser el insumo para tu tesis, por ejemplo, ¿no? Hazte una autoetnografía y después espero cómo. Hay que llevar qué archivo, hay que llevar qué diarios de campo, cómo volver a sistematizar en lo pasado cuando nunca lo documenté en su momento. Bueno, esas pistas a mí me encantaría escucharlas porque sí es donde yo creo que más me atoro cuando me suena como muy interesante y muy potente lo de hacer autoetnografías, pero luego digo, ¿y cómo las atrapamos metodológicamente hablando? Muchísimas gracias. Gracias, Paola. Bueno, pues adelante, una pregunta grande. Ya puse un texto que utilizo con mis estudiantes
introducción de la autoetnografía que recomiendo, que es de la mera Caroline Ellis, que pues tiene muchos textos, pero ahí como primera lectura, ese creo que viene muy bien. Yo podría sugerir trabajando porque hay muchas de las autoras de este libro, así lo hemos empezado trabajando con personas de posgrado sobre todo. La pregunta por la implicación, perdón, es que es también implicar, pero bueno. ¿Qué nos implica el tema? ¿Por qué seleccionamos el tema? Es trabajar primero el tema que les interesa. Eso a las estudiantes, las y los estudiantes escogen un tema. ¿Por qué? Y entonces con esa pregunta también se empieza. Y bueno, la experiencia creo muy pocas hemos tenido, según yo, tesistas que hacen un enfoque completo para su tesis, sino que puede haber un capítulo o no. Es decir, pero si uno escribe cómo se implica en un problema de investigación, qué eventos de su pasado sucedieron de tal manera de que escogió este tema. Siempre haciendo eso como un documento preliminar que sí puede seguirse trabajando o no, pero es importante, ¿no? Muchas gracias, Susan. Ahora está la doctora Norma Georgina, también un poco abordando esta pregunta que nos hace Paola. Yo aprendí mucho de Susan, de Oreste, de Mercedes, y por ahí ya mencionaban que hay propuestas dentro del libro, por ejemplo, las postales. En fin, yo creo que la lectura y el seguimiento de la obra de Mercedes puede dar mucha luz. Yo quería compartir que en el seminario que yo dirijo desde hace tiempo, que empezó siendo un interés por la narrativa propia, siempre tenemos la lectura de literatura, particularmente de mujeres, y ahí encontramos muchas pistas de cómo hacerlo, ¿no? O sea, sin que yo sea muy partidaria de decir que la metodología es esta, yo creo que a uno le ayuda mucho la lectura pues de novela, de documentos, predominantemente de mujeres, pero a veces también leemos algo sobre algún autor masculino que nos aporta. Y eso quería compartir. Muchas gracias. Bueno, también decir que en la página de Facebook en algún momento compartimos un acervo bibliográfico o referencial, Paula, que también ahí puedes ir consultando. Ya, por ejemplo, Daniel habló de Cornelis, tenemos a mí también a la maestra Mercedes Blanco, a Susana, entonces, pero allá hay yo creo que una oferta importante de textos de corte teórico y metodológico que pueden ir acompañando esta pregunta y más las sugerencias que ya han dado. Y está también Luis Rodríguez, que nos felicita y agradece. No sé si está aún presente y quiere hacer algún comentario. Adelante. No sé si me escuchan. Muy bien. No, pues solamente hacer una felicitación por este trabajo, este libro que ya se antoja leer a profundidad y sobre todo pues agradecer estos esfuerzos que nos ayudan a todos a fortalecer nuestros propios procesos de reflexión desde la etnografía y la autoetnografía y también para integrar nuevas perspectivas a nuestras labores docentes. A mí me parece que va a ser muy importante. Ahora estoy justamente preparando un curso taller para la maestría en desarrollo local
para fortalecer sus habilidades en términos de etnografía y autorreflexividad y la autoetnografía para la generación de conocimientos. Entonces me parece una maravillosa oportunidad para entrarle a la lectura e incorporarlo a nuestras labores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis Rodríguez. Bueno, y también alguien por ahí se quejó o comentó que dan clic a la liga y no descarga y manda un chat, pero ya lo estamos revisando para que no tengan mayor problema y puedan acceder al libro. No sé si hubiera, ya quedan pocos minutos. Adelante, doctora Patricia. Perdón que levanté el dedo porque no, aquí no puedo ver la manita, levantar la mano, no puedo ver la hora. Pero bueno, rápido, lo que pasa es que me quedé pensando en lo que preguntaba Paola. ¿Paola es su nombre? Paola Vargas, ¿verdad? Sí. Sí, yo, la verdad, bueno, soy como hasta cierto punto como algo crítica de... No hay recetas, pues, sobre todo para la metodología cualitativa, ¿no? O sea, creo que no hay pues sí, ¿no? O sea, una receta que diga, bueno, paso uno, le haces así y luego esto, ¿no? Hay mucho de improvisación que yo diría que, como dice Segato, mi gran gurú, Rita Segato, mi chamana por excelencia, o sea, hemos entendido que la intuición y la improvisación es algo malo, y no es así, ¿no? O sea, al contrario, puede ser una virtud. Em, yo sugeriría justamente a lo mejor ver textos, precisamente Rita, a mí me parece que si uno lee su trabajo, hay mucho de autoetnográfico ahí. Si uno lee, por ejemplo, La guerra contra las mujeres o contra pedagogías de la crueldad, incluso ella habla en La guerra contra las mujeres de experiencias propias que se potencian, digamos, a entender lo estructural. Y esa me parecería una base o un tip, no sé, una sugerencia importante para desarrollar un trabajo de este tipo. Ver reflexivamente y estructuralmente la configuración social, o sea, a partir de esa idea, sea el tema cualquiera el que sea, pero entender que se trata de explorar, otra vez, como decía, todo un orden político, o sea, se trata de explorar a través de experiencias propias, configuraciones estructurales. Y aquí yo traería la idea de Bourdieu, de pensar lo impensado. Un texto muy bueno también que puede ayudar es el de Autoanálisis de un sociólogo de Bourdieu. Porque yo, la verdad, me repliego un poco o me alejaría de la visión clásica de Ellis y esto, que me parece demasiado occidental y difícil quizá, o que nos diría un poco quizá en nuestros territorios, ¿no? Entonces, no obstante que Bourdieu pues también es occidental, pero hay creo, más elementos para trasladarlo a experiencias más de nuestros entornos. Entonces, sí creo que esa es una base, ¿no? El entendernos dentro de una configuración estructural que define nuestras prácticas. Como decía Bourdieu, pensar lo impensado, o sea, pensar por qué yo pienso así, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estructuralmente ha hecho que yo piense de la manera en que pienso y que mis prácticas están relacionadas con ese pensar lo impensado, ¿no? Bueno, es muy rápido una idea. Gracias. Bueno, yo también quiero decir antes de pasar a un comentario que hace Rosa Mendoza, que también para las que somos maestras y estamos buscando que las personas se interesen en la autoetnografía, decir que es un llamado. Bueno, eso fue como lo experimenté yo. O sea, porque me tocó cuando Susan convocó y hubo personas que dijeron, ya está, no es mi momento. Y algunas estábamos como con esa inquietud, ¿no? De explorar esa parte. Entonces, bueno, hacerse preguntas en pasado presente me parece que es importante y también valorar el momento o sea, mostrar como este camino y que la persona esté en disposición de hacer esto
que ya también comentaba Patricia, ¿no? De esta mirada estructural, vinculante, crítica. Y bueno, si está Rosa Mendoza y quiere hacer su comentario, adelante. Hola, ¿cómo están? Muy buenos. Bueno, aquí ya estamos en tardes en Lima, Perú. Agradezco mucho a veces estas locuras del Facebook que te pone cosas que te llaman la atención y una dice, wow, qué interesante, ¿no? Yo soy educadora, antropóloga, hago mucho activismo político, también activismo feminista, y al leerla, al escucharles, me doy cuenta, digamos, que hay como que espacios sobre los cuales no he tenido oportunidad, posibilidades de trabajar y las escucho y me muero de envidia por lo que han hecho en las obularias, por lo que están haciendo por lo que han hecho en el libro y me encantaría, bueno, ya me metí a la página de Facebook, así que espero seguirles y ver también, de repente aquí en el Perú hay alguien que está haciendo esto y poder trabajar con ellas o también mirar cómo mantenerme en contacto con ustedes, porque las mujeres tenemos mucho que escribir todavía, ¿no? Eso es sumamente importante porque a veces la experiencia se va, ¿no? Yo ya tengo 67 años, entonces el tiempo de vida que me queda debería no solamente concentrarse en hacer activismo, sino ejercicio académico suele ser muy solitario. Muchísimas gracias. Gracias, Rosa Mendoza. Bueno, quedan 3, 4 minutos para concluir como se había propuesto. No sé si existe algún otro comentario, alguna otra inquietud, una pregunta. Bueno, decir, bueno, si ya pasamos a los asuntos varios, pues adelante. Asuntos varios no creo que haya, ¿verdad? Reiteramos el Asuntos. agradecimiento. Digo, yo hablo por mí, no veo manitas. No sé si Susan quieres dar la última palabra de cierre. También hay un comentario de la doctora Norma Georgina en el chat. Susan. No, pues gracias a todas y todos, gracias, muchas gracias, estoy feliz y bueno, sí, todo esto tiene que ver con es una obra colectiva, sororidad, y bueno. Pues vamos bien, vamos bien. Sí, no, muchas gracias por estar aquí con nosotros y hasta la próxima sesión nos veremos entonces. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Y creo que gracias Susan, ya se resolvió el tema de la descarga, lo estamos viendo, pero entonces próximamente les vamos a anunciar en qué otras plataformas institucionales también está. Y bueno, si no hay otro comentario, otra aclaración, pues a nombre del Lobulario y del Seminario Internacional les damos la despedida para seguirles disfrutando y siendo felices y, como dijeron, en ese refugio sororal, ¿verdad? Que nos incluya a todas, a todos, todos. Muchas gracias.